Buenos días compañeros, buenos días licenciado. El día de hoy tendremos a bien exponerles acerca de la NIA 240, que es la responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude, y de igual forma estaremos exponiendo acerca de la NIA 210, que nos habla acerca de los acuerdos de los términos del encargo. El grupo se encuentra integrado por Cristian Orlando López Sáenz, Rudy Leonel Aguilar Cifuentes, Germán Miguel Taque Dávila, Miguel Estuardo Marín Rancho, Aranquio Toniel Estrada del Cid y su servidor Carlos Rubén Carranza. Como toda norma, cuenta con un alcance dentro de su estructura. El alcance de la NIA 240 trata acerca de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en una auditoría de estados financieros. Ahora bien, todas aquellas incorrecciones que puedan estar contenidas dentro de los estados financieros pueden tener dos orígenes. Una de ellas puede ser el fraude y otra pueden ser debidas a error. Queda distinguir una característica de la otra. Queda distinguir que una incorrección pueda ser debida a fraude o que pueda ser debida a error. Básicamente la característica subyacente que va a distinguir a una de otra será la intención que la entidad tenga para cometer dicha incorrección. Asimismo, la norma nos menciona que el fraude es un término demasiado amplio, pero que el auditor debe de concentrarse hacia aquellos fraudes o aquellas incorrecciones que puedan tener su origen en la información financiera fraudulenta y en la apropiación indebida de activos. Las normas de auditoría dentro de su estructura cuentan con una serie de objetivos que ayudan al auditor a determinar si se encuentra cumpliendo con todos los requerimientos contenidos en ella. La NIA 240 nos establece en su primer objetivo que el auditor debe de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, ya sea que estos sean debidos a fraude o error. La identificación de los riesgos que pueda hacer el auditor se deberá en gran medida al conocimiento que él tenga sobre la realización de la auditoría y de igual forma el conocimiento que pueda tener sobre el entorno tanto interno como externo en el que la entidad opere. Como segundo objetivo, pues tenemos obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados. Recordemos que obtendremos evidencia como auditores de auditoría a través de todos aquellos procedimientos que sean diseñados para dar respuesta a los riesgos valorados. Nos habla también acerca de la suficiencia y la adecuación de la información. Recordemos que las normas nos indican de que la suficiencia es la medida cuantitativa de la información y la adecuación pues es la medida cualitativa. Como último objetivo de la NIA 240, tenemos que el auditor debe de responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude. En los primeros párrafos de la NIA 240 se nos hace mención que el fraude pues es un concepto bastante amplio y es por ello que dentro de las definiciones nos aborda un poco más este término y nos dice que el fraude es un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección que conlleva la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Tal y como mencionábamos al inicio, pues la característica que diferencia el fraude del error pues será esa intención que tenga, como bien dice el concepto, ya sea la dirección o una persona que labore dentro de la entidad. Asimismo, los factores de riesgo de fraude nos menciona que son aquellos hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. Los dejo con el siguiente compañero, quien seguirá abordando más temas acerca de esta norma. Buenos días compañeros, pues siguiendo con la exposición, les comento que esta norma pues nos establece sus requerimientos básicos para que el auditor pues pueda validar y certificar pues todo lo que correspondiente a los riesgos que conllevan la elaboración de los estados financieros a los cuales pues se le está auditando, y eso los encontramos en el párrafo del 13 al 28. El primero es el de escepticismo profesional. Pues esta norma nos establece de que aunque el auditor tenga toda la formación y la experiencia empírica y profesional, pues siempre debe tener un escepticismo profesional muy en amplio, pues sabiendo de que los estados financieros de igual manera pueden mantener y pueden prever errores de fraude.
a lo cual pues se le debe estar atento a revisar y a poder indagar cuando él así lo requiera. El siguiente es la discusión entre los miembros del equipo del encargo. Pues de igual manera el auditor debe enfatizar en todo momento el modo en que los estados financieros pueden estar expuestos a incorrección material debida a fraude. El auditor debe explicar de una manera clara y concisa a los usuarios de estos estados financieros. El siguiente sería los procedimientos de valoración del riesgo y las actividades relacionadas. Pues de igual manera la norma nos establece algunas características de las cuales pues debemos estar atentos nosotros como auditores, y la primera es la valorización del riesgo de incorrecciones. Ya, entonces nosotros debemos como auditores determinar el riesgo que estamos dispuestos a asumir en caso de que aceptemos el encargo. El siguiente serían las acciones por la entidad para afrontar este riesgo de fraude. ¿Qué es lo que hace la entidad? ¿Cuáles son sus métodos de control interno? ¿Cómo es que los evalúan? ¿Cómo es que los registran? Y el siguiente sería la supervisión por el gobierno derivado de este riesgo. O sea, cómo es que ellos logran minimizar ese riesgo. Y el siguiente, que sería la identificación y valorización de los riesgos de incorrección debido a fraude. Pues de igual manera el auditor es el encargado de identificar dichos riesgos y él debe evaluar la magnitud de estos, ¿sí? Entonces, como resumen, el auditor debe evaluar cada parte de los estados financieros para determinar si cuenta con el riesgo de fraude. Seguimos con el siguiente compañero, gracias. Buenos días, compañeros, continuando con la presentación. Hablaremos sobre las respuestas a los riesgos valorados de incorrecciones materiales debido a fraude. La norma 240 nos da 3 respuestas a estos riesgos. La primera dice que son las respuestas globales, y la NIA 330 nos habla referente a las respuestas globales, y dice que el auditor determinará las respuestas globales necesarias frente a los riesgos valorados de incorrecciones materiales debido a fraude en los estados financieros, y que también tendrá que evaluar las siguientes respuestas. Asignar y supervisar al personal teniendo en cuenta los conocimientos y la capacidad de las personas a las que se le atribuyan responsabilidades significativas del encargo. 2. Evaluará si la selección y la aplicación de las políticas contables por parte de la entidad, y en especial las políticas relacionadas con mediciones subjetivas y transacciones complejas. Y la tercera característica, que dice que el auditor introducirá un elemento impredecible en la selección de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. La segunda respuesta que nos habla la NIA 240 es el procedimiento de auditoría en respuesta a los riesgos valorados de incorrecciones materiales debido a fraude en las afirmaciones. Y la norma dice que el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores, cuya naturaleza, momento de realización y extensión respondan a los riesgos valorados de incorrecciones materiales debido a fraude en dichas afirmaciones. Y por último hablaremos sobre los procedimientos de auditoría en respuesta a los riesgos relacionados con la elusión de los controles por parte de la dirección. La norma dice que la entidad está propensa a eludir los controles de la entidad, establecidos por la entidad, y el auditor deberá comprobar la adecuación de los asientos del libro diario, registros en el libro mayor, así como de otros ajustes relacionados para la preparación de los estados financieros. Otro de los requisitos que establece la NIA 240
es evaluar la evidencia de auditoría o la evaluación de la evidencia de auditoría. Para esto nos da tres características fundamentales. La primera dice que el auditor evaluará si los procedimientos analíticos que se aplican en una fecha cercana a la finalización de la auditoría para alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con el conocimiento que el auditor tiene con la entidad. Esto quiere decir que el auditor debe evaluar dichos procedimientos para verificar que sean congruentes con el conocimiento que el auditor tiene de la entidad sobre los estados financieros. La segunda característica habla que el auditor identificará una incorrección y evaluará si es indicativa de fraude. ¿Qué quiere decir esto? Que si dicha corrección identifica o indica que proviene de un fraude. Eso es lo que significa la segunda característica. Y la tercera característica nos establece que el auditor debe identificar una incorrección, sea o no material, y tiene razones para considerar que es o puede ser el resultado de un fraude. ¿Qué quiere decir la tercera característica? Que el auditor identificará una incorrección, material o no material, que provenga o puede ser resultado de un fraude. Y por último tenemos los últimos 5 requerimientos de la norma 240. El primero nos habla de la imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. ¿En qué momento el auditor deja o se encuentra imposibilitado? El segundo nos habla de las manifestaciones escritas y la norma establece que la entidad deberá manifestar de forma escrita al auditor que fue el responsable de diseñar, planificar y ejecutar el control interno. Tercero, las comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor identifica que existe un fraude o indicios de fraude, deberá comunicarse con la dirección o los responsables del gobierno. Cuarto, la comunicación a las autoridades reguladoras y de supervisión. La norma establece que cuando las entidades se encuentran con fraude o indicios de fraude, el auditor tiene como responsabilidad informarle a un tercero ajeno a la entidad, en este caso a las autoridades, que la entidad se encuentra en fraude o indicios de fraude. Y por último, la documentación. El auditor deberá tener dentro de su documentación todas las respuestas globales, todas las manifestaciones escritas, las comunicaciones que tuvo con la dirección y si hubiera alguna comunicación con autoridades reguladoras y de supervisión. Muchas gracias y esto es todo por parte de mis compañeros con la norma 240. Compañeros, muy buen día. Siguiendo con nuestra exposición, vamos a hablar un poco de lo que establece la norma internacional de auditoría 210, acuerdo de los términos del encargo. Dentro del alcance de esta NIA trata la responsabilidad que tiene el auditor en acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Esto incluye determinar si ocurren ciertas condiciones previas a la auditoría cuya responsabilidad corresponde a la dirección. El objetivo de esta NIA es que nosotros como auditores podamos aceptar o continuar con un cargo de auditoría
únicamente cuando se hayan acordado las premisas sobre las cuales se va a realizar esta auditoría. Y hay dos premisas importantes. La primera, que la determinación si se concurren a las condiciones previas a una auditoría, y B, la confirmación de que existe una comprensión común por parte de nosotros como auditores, como por parte de la dirección, o cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. En esta NIA tenemos dos definiciones. Una de ellas es las condiciones previas a la auditoría. ¿Y qué significa esto? Que es la utilización por parte de la dirección de un marco de información financiera que sea aceptable para la preparación de los estados financieros y de conformidad de la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, y que con la premisa sobre la cual se realizará la auditoría. Y también tenemos la dirección, y la dirección pues deberá interpretarse en la NIA como a los responsables del gobierno de la entidad. Existen condiciones previas a la auditoría, la cual la NIA nos hace mención, y una de ellas es que determinará si el marco de información financiera que se utiliza para la preparación de los estados financieros es aceptable. También es una condición previa que tendremos que obtener una confirmación de la dirección de que ésta reconoce que comprende su responsabilidad en relación a la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, o en su caso con su presentación fiel, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros, que estos estén libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Y una condición previa también es la necesidad de proporcionar al auditor toda la información de la que tenga conocimiento de la dirección que sea relevante para la auditoría, información adicional que el auditor solicite, y una también es que el acceso sea ilimitado a las personas de la entidad, las cuales el auditor considere. La NIA establece que existen limitaciones al alcance de la auditoría antes de la aceptación del encargo de auditoría. Si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad incluyen en la propuesta de términos del encargo la imposición de limitaciones en el alcance del trabajo de auditoría, de tal forma de que nosotros consideremos que tendremos que denegar la opinión sobre los estados financieros, el auditor no aceptará dicho encargo con esas limitaciones, o salvo que esté obligado por disposiciones legales o reglamentarias. También existen otros factores que afectan a la aceptación del encargo de auditoría, los cuales son: si se determina que no es aceptable el marco de información financiera que se utilizará para la preparación de los estados financieros, y si no se han alcanzado un acuerdo mencionado. Buenos días, compañeros, mi nombre es Aranqui Estrada y les voy a hablar un poco acerca de las auditorías recurrentes. Esto se puede encontrar en la NIA 210 en el párrafo número 13. Para empezar, una auditoría recurrente se entiende por la consecución de dos o más periodos de la misma entidad realizados por una misma firma de auditoría o de un mismo auditor independiente. Para esto, el auditor deberá evaluar si es necesario recordar algunos de los términos del encargo, según sean las circunstancias que se presenten dentro de la misma, ya que en algunas ocasiones, por ser auditorías recurrentes, se van perdiendo algunos de estos términos que se acordaron durante la primera reunión para el primer encargo de auditoría. Hablamos un poco de la aceptación de una modificación en los términos del encargo de auditoría. El auditor y la entidad podrá ponerse de acuerdo para hacer alguna modificación en los términos ya platicados durante
la planificación del encargo de auditoría. Sin embargo, hay 4 aspectos importantes que el auditor debe tomar en cuenta. Número 1, el auditor no aceptará ningún cambio sin una justificación que sea razonable y que tenga validez a juicio del auditor independiente. También, si antes de finalizar el encargo de auditoría, se le pide por medio de la entidad al auditor que convierta el mismo encargo en uno que brinde una menor seguridad. Entonces, si esto pasara, el auditor deberá evaluar cuáles son las circunstancias que están llevando a la dirección de la entidad a tomar dicha decisión y si es prudente realizar la modificación. También recordemos que si durante el encargo se decide por ambas partes, entiéndase la dirección y el auditor, cambiar alguno de los términos, este no deberá dejarse únicamente de manera hablada, sino deberá hacerse de manera escrita. Y por último, si el auditor no aceptará alguna de las disposiciones que la entidad le está planteando y esto le impidiera continuar con el encargo de la auditoría, entonces deberá evaluar si es prudente continuar o si se lo exige alguna ley que deba continuar y colocará en su opinión una opinión modificada. Consideraciones especiales. El auditor deberá evaluar si existen algunas normas legales que contravengan a las normas internacionales de auditoría. Si esto pasara, deberá informar a la entidad respecto a lo que sucede a través de 3 situaciones. Una, que los requerimientos legales puedan cumplirse a través de una revelación en una información adicional. Si esto se puede hacer de esa manera, el auditor considerará si continúa con el encargo de auditoría. También, si el marco de información financiera puede modificarse por medio de las consecuencias que está trayendo esta norma legal. Si el marco de información financiera puede modificarse, el auditor podrá continuar con el encargo sin ningún problema. Si ninguna de estas 2 circunstancias se llegan a dar, entonces el auditor evaluará si es necesario brindar una opinión modificada respecto al encargo. Si durante el encargo se decide por ambas partes cambiar alguno de los términos, deberá dejarse constancia por escrita. Si se determina que el marco de información financiera aplicable ha prescrito por alguna disposición legal, el auditor aceptará este encargo solo si se cumplen las siguientes condiciones. Número 1, que la dirección acepte revelar adicional en los estados financieros dicha información o que en los términos se disponga que se incluya un párrafo de énfasis en el cual se detalle estas normas que hicieron prescribir las disposiciones legales. Número 3, que presenten la frase en el informe financiero donde diga que se presentan razonablemente en todos los aspectos materiales de acuerdo con su marco de información financiera. De no cumplir ninguno de estos, entonces deberá evaluarse el efecto que introduce error o incluye una referencia adecuada para hacer énfasis a esta situación. Informes prescritos por una disposición legal. Si por alguna disposición legal solicitara algún otro formato o un tipo de redacción diferente a la que establece la norma, entonces el auditor deberá evaluar los siguientes aspectos. Número 1. Si los usuarios podrían interpretar de una manera errónea el grado de seguridad obtenido durante la auditoría de los estados financieros. También evaluará si se puede que a través de una explicación dentro del informe pueda ayudar a entender a los usuarios de la información financiera acerca de este grado de inseguridad que existe debido a las disposiciones legales de cambiar el formato o la redacción del informe. Muchas gracias.